Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del ingeniero José Israel Cuello, con quien vamos a hablar hoy de economía, de política y de política internacional. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, vamos a unos mensajes comerciales. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, ejecuta proyectos de rehabilitación de redes y reducción de pérdidas técnicas y comerciales, con la finalidad de incluir este año en su programa 24 horas de luz a más de 500,000 de personas de su área de concesión. Con esta acción, 65,000 clientes más recibirán energía permanente, con lo cual se elevará a 312,000 el número de clientes del área de EDESTE que forman parte del programa 24 horas de luz. Los Mina, Ana Teresa Balaguer, Villa Duarte, Maquiteria, La Francia, Los Mameyes, Boca Chica, Los Farallones, La Isabelita, La Esperanza y decenas de sectores de Santo Domingo Norte forman parte de las zonas que serán beneficiadas con esta labor, que incluye la iluminación de todos los espacios públicos de esas zonas. En el Este, estamos más cerca de ti. José Israel, ¿cuál es la causa de la rebaja toda la semana del precio del barril de petróleo? Es una conjunción de situaciones. Por un lado, hay un crecimiento de la producción al incorporarse los Estados Unidos como exportador neto de energía, cuando era uno de los más grandes compradores que haya existido en la tierra de energía y sus elementos para producirla. O sea, Venezuela tiene un primer cliente en Estados Unidos. Arabia Saudita tiene un primer cliente en Estados Unidos. Bueno, eso ya está bajando a niveles de que el año que viene, dentro de poco tiempo, Estados Unidos sería exportador de energía o de sus elementos para producirla. O sea, Sí, gas natural. Gas de esquisto, gas natural, petróleo, porque han desarrollado una técnica nueva de extracción de petróleo que localiza bolsones de petróleo no tan ricos como los de los pozos clásicos, ricos en cantidad, pero múltiples formas. Aparte de que hay la inminencia de que Canadá comience a explotar sus arenas bituminosas. Y la única limitación que tiene Canadá para explotar las arenas bituminosas es una autorización un poco complicada de una tubería, de un ducto que debe llevar de Canadá hasta el Golfo de México, pasando por 4 o 5 estados americanos, cada uno de los cuales tiene que dar permiso.
para llevarlo al Golfo, que es la zona de exportación de petróleo ideal para ellos. Es posible que los países árabes, que son los más afectados por esta situación, los venezolanos están un poco alienados con su problema político interno, que no creo que tengan mucha capacidad para manejar problemas de precio, dependen demasiado del petróleo para trabajar racionalmente con eso. Es posible que los países árabes hayan precipitado el inicio del descenso de precios para hacer no rentable la operación de Estados Unidos. Eso es una posibilidad. O sea, tenemos crecimiento de la producción, posible dumping de los países árabes para que, llegando por debajo de 60, no sean viables las explotaciones americanas, y al mismo tiempo un descenso del crecimiento de la demanda. No es decir descenso de la demanda, sino de la velocidad de crecimiento de la demanda, por la relativa reducción del crecimiento chino. No es que China no está creciendo al 9%, al 10%, sino al 7%. Pero claro, cuando tú proyectas la producción petrolera, tienes que tener en cuenta la velocidad de crecimiento de las economías para tú tener una velocidad en que no te quede atrás. Para los países árabes, esta operación de dumping, relativamente dumping, no es tan costosa como lo sería el establecimiento como un suministrador válido de Estados Unidos y Canadá como exportadores de productos capaces de producir energía. Esta crisis, en parte inducida, en parte producto del desarrollo y del crecimiento económico, esta crisis puede también que afecte y afectará sensiblemente el desarrollo de las energías no renovables, porque a estos precios del petróleo no hay ninguna posibilidad para la energía solar y para la energía eólica a los costos que ella tiene hoy. En estas condiciones, hasta Coyentri podría producir energía más barata que nadie en este país. No sé por qué no lo han anunciado. La Coyentri pertenece a los Vicini, ¿no? A los Vicini y a González Bunter. Tengo entendido que ellos, manteniendo su asociación, tanto en Coyentri como en Jaina, los Vicini se responsabilizan de Jaina y González Bunter da la cara por Coyentri. Pero la participación accionaria no ha variado. Es un problema de responsabilización en el liderazgo. Yo espero que González Bunter y su administrador, que es una persona muy capaz, ya hayan reaccionado frente a los precios de hoy. Porque cuando estaba a 80 el petróleo, cuando pasó por 80, ya podía ser Coyentri la planta más eficiente del país. 300 megas, nuevecita, porque no ha trabajado nunca, o ha trabajado muy poco. Y con esos precios ellos pueden producir más bajo que lo que están trabajando, que con lo que están produciendo con gas natural. Porque ellos cobran por capacidad instalada. Cobran por capacidad instalada. Ellos han estado desde holgazanes, cobrando 7 u 8 millones de dólares mensuales, sentados. Precisamente y cuando producen, el déficit para el sistema es mayor de 8 millones. Ahora mismo los combustibles bajaron muchísimo. Pero al bajar el fuel oil en el mercado internacional, está a menos de 60 dólares. Que fue cuando se diseñó esa planta, se diseñó el fuel oil porque era el combustible apto a esos precios para producir, pues ahora no tienen excusa para no producir. En este momento, ellos deberían estar entregando al sistema 300 megas al precio más barato del mercado. Entonces, ¿nos beneficia a nosotros la baja del precio de los combustibles? Es mucho, porque nosotros somos usuarios netos de combustibles importados. Nosotros no producimos combustible de ningún tipo. Pero el eólico y el solar, pero las inversiones que hay que hacer, que ya están hechas en muchos casos,
pero las que habría que hacer para expandirse es demasiado grande, todavía. José, pero el Estado le tiene al precio de los combustibles un impuesto para pagar la deuda eterna. Sí, sí, tiene. Para el Estado dominicano, el combustible es la mayor fuente de recursos fiscales. La más segura y la Así más... que la gente entonces va a gastar ahora más combustible. Es probable, porque a los precios que va bajando, pues va a gastar más. Pero si a este país le regalan los combustibles, lo ponen precio cero, el paquete de impuestos no varía. ¿Por ¿No varía? No, porque la ecuación que establece el precio de los combustibles incluye muchos factores que dependen del costo del combustible. Pero hay uno que no depende de eso, que es el impuesto. No depende de nada más. Es un impuesto fijo, por galón, independientemente de que los precios del combustible sean altos o sean bajos. Ah, pues tuvo visión el que hizo eso. Bueno, así se hace en todas partes. En todas partes se cobra impuestos vía combustible. Lo que pasa es que probablemente ningún país en el mundo depende tanto para su equilibrio fiscal del consumo de combustible como este país. Digo, me estoy atreviendo a decirlo, dije probablemente. Hay la posibilidad también de que haya otros que dependan mucho, pero lo de aquí es brutal. Es brutal porque se acomodó, como en otra época, cada vez que había un déficit fiscal, cigarrillo y romo, eso era lo más fácil. Aquí, en un momento que el cigarrillo y el romo comenzaron a bajar en ventas porque los precios no eran asequibles a la población, entonces descubrieron el combustible y comenzaron a cargarlo por ahí. A la clase media. Y bueno, a todo el que consuma combustible, porque también las empresas que no tienen tratamiento preferencial de parte del Estado, que son más, cada vez son más, porque tú no puedes competir si uno la tiene y tú no la tienes. Sí. Pero no todo el mundo tiene acceso al gobierno para que lo incluyan en las preferencias. Pero realmente el ingreso por combustible, el Estado Dominicano tendría que inventar dónde ponerlo. Ahora, mientras esté bajando los combustibles en el mercado internacional, la gente no se da cuenta de eso. Simplemente siente que bajó 2 pesos, que bajó 3 pesos, que bajó 8 pesos y fiesta. Ahora, en esta semana bajaron más de 12 pesos el galón. Mira. Yo no he visto los precios de hoy, ¿no? José, ¿qué va a pasar en Venezuela con la rebaja del precio de los combustibles? Esto lo dirá en el próximo segmento, que vamos ahora a publicidad. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Y sobre campana una, asómate a la ventana.
José Israel, ¿qué va a pasar en Venezuela con la rebaja de estos precios de los combustibles para la economía venezolana? Bueno, en Venezuela hay las opciones que existen en todo país monoproductor cuando se suceden estas cosas. Cual que sea el producto, si tú dependes de un solo producto, lo que le pasa a ese producto te pasa a ti. Si estos precios de hoy se mantienen, no si bajan más, si se mantienen estos precios de hoy, el gobierno de Maduro se va a madurar más de la cuenta, se va a pudrir, porque el efecto sobre las masas populares va a ser terrible. Venezuela depende de los ingresos de petróleo de manera brutal. Creo que cuando Chávez tomó el poder, el 17% aproximadamente del presupuesto venezolano dependía de los precios del petróleo. Dependía del diferencial sobre el petróleo para exportación. O sea, de impuestos de exportación, para decirlo con el nombre real. Bueno, la última vez que yo vi los números, el 61% del presupuesto dependía del precio del petróleo y de los valores del petróleo y de los impuestos al petróleo. Hoy, PDVSA tiene un costo muy superior a $60 el barril. ¿Cómo puede pagar impuestos y exportar a 60? Eso está cerrado. Con el agravante de que no existe una Rusia tonta que lo mantenga, como existió una Rusia tonta que mantuvo a Fidel con subsidios del orden de $5.000 millones anuales. Con eso Fidel mantuvo un sistema educativo, mantuvo un sistema de salud y una vida precaria para su población, con librete de racionamiento, pero con las necesidades básicas satisfechas. Cuando se desplomó la Unión Soviética vino el periodo especial, que Fidel parecía que se iba ahí en banda, pero ahí apareció Chávez y le echó la mano y mantuvo a Cuba. Probablemente no con el nivel de ayuda que le daba la Unión Soviética, porque no hay proporción entre los recursos que tenía la vieja Unión Soviética y todo el petróleo venezolano que estuviera disponible para él. Pero el caso colateral es Cuba, y aunque ha habido reformas en su economía y crece un poco clase media interna, eso está muy lejos de ser autosustentable, de ser una nación organizada que cobra impuestos y paga salarios y gasta y esto y bota cuartos y se roban dinero, una cosa, como le llaman, una economía organizada, sujeta de crédito internacional. El que le presta a Cuba sabe que lo va a cobrar hace muchos años, porque varias veces la Unión Soviética tiró a pérdida los préstamos formales que le hacía a Cuba, no digo yo, la ayuda por debajo. De manera que eso se va en cadena. Otros países que están en procesos semejantes, como Ecuador, han tenido el tino de organizarse y de trabajar adecuadamente. Está Correa, ¿no? Ahí está Correa, que es un economista. Bueno, hay muchos economistas que se vuelven locos. La cordura no es una característica del economista. A veces parecen brujos y lectores de horóscopos. Pero en el caso de Correa, ha sido un administrador eficiente, ha invertido en infraestructura, ha invertido en educación, ha invertido en salud, mantiene un equilibrio presupuestario, no se ha vuelto loco con las empresas privadas, queriendo achacarle toda la culpa de una crisis que es estructural y remota. Y de mucho tiempo. Exacto. De manera que en el caso de Brasil, Brasil obedece a sus problemas internos, no tiene nada que ver con precio de petróleo, al contrario. Brasil, a pesar de ser un productor bueno, grande de petróleo y tener una empresa notable en producción, sobre todo en prospección de petróleo en el mundo, ahora precisamente en esa empresa ha encontrado una crisis de malversación, que es un escándalo interno, pero el petróleo no desestabiliza la economía brasileña. Ni hablemos de Uruguay, ni hablemos de otros países que están en procesos semejantes, pero no iguales de ninguna manera al cubano o al venezolano. Venezuela puede entrar en crisis en los próximos meses, en una crisis muy profunda,
y un cambio de gobierno, pero no hay que descartar la ausencia de una oposición coherente como un factor favorable a Chávez, a mediano y a largo plazo. No existe una oposición cuyo liderazgo sea una alternativa al poder de Chávez, de ninguna manera. ¿Se parece aquí? ¿Eh? ¿Se parece aquí? Se parece mucho aquí, pero con la diferencia esencial de que allá están en crisis y van a una crisis más profunda, y aquí iremos a unas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela nunca pensó en alternativa al petróleo? En la producción, por lo menos. Porque ahí está el Amazonas ahí que está... No, mira, el caso venezolano es un caso triste y penoso. No es Chávez el culpable, no es Maduro el culpable, es Venezuela la culpable. Mira, Venezuela como país agrícola puede vivir. Sí. Como país productor de hierro y acero puede vivir. Como país productor de energía y exportador de energía hidráulica puede vivir. Como productor de aluminio puede vivir, de bauxita. Y hablar de la capacidad de consumo que tiene su propia población para una economía con cierta autarquía. O sea, sin depender de factores externos. Sin depender, aunque existan. Pero Venezuela ha sido incapaz, por el vicio del petróleo, igual que los países árabes, de crear alternativas, de desarrollar alternativas con el montón de recursos que ha tenido disponibles, con el montón de gente capaz que ha generado, que ha producido. En Venezuela ha habido programas de becas para estudiar en las mejores universidades del mundo y se han formado gente en las mejores universidades del mundo que serían capaces de manejar ese país. Pero la clase política y la cúpula social no ha sido capaz de mirar hacia las alternativas de desarrollo. Hoy tiene una crisis de petróleo, no es la primera, por cierto, los precios de petróleo se registraron hace 10 años igual. Esos ciclos ellos lo conocen más que nosotros, que estamos hablando en el aire aquí. Pero Venezuela, a pesar de esos ciclos y de esas durezas que se le han presentado, esta es la más dura de su historia, indiscutiblemente, no ha sido capaz de desarrollar alternativas. Y las alternativas no se desarrollan en la crisis, se desarrollan en el auge. Cuando tú tienes recursos disponibles, puedes fríamente aventurar. Pero mira, por ejemplo, el cobrar con bienes las exportaciones de petróleo a los países de pequeño consumo, como Centroamérica y la República Dominicana, que son insignificantes para su facturación. Ellos no hicieron un esfuerzo por cobrar. Bueno, aquí se quiso pagarle la deuda con habichuelas negras. Bueno, nunca se hizo. Eso no salió de la página de los periódicos. Pero se creó una unidad económica para manejar eso en el Estado Dominicano. Aquí se vienen creando ministerios para no hacer nada. Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud. Y una unidad económica para manejar eso se hace con 3 o 4 personas. Pero allá tampoco se creó una unidad para recibirlo. Para tú venderle a Venezuela hoy, tú tienes que tener un socio vagabundo allá que se va a robar un dinero. ¿Y otro aquí? Y aquí buscar los productos. Pero en las condiciones de la República Dominicana y de su deber de pagar lo que debe, y en las condiciones de Venezuela de cobrar lo que ha fiado, aquí debiera estar volando de recontarse un avión diario lleno de excedentes de vegetales. Hacia allá. Diariamente, porque es más fácil llevar un avión a Caracas que traerlo de Constanza a la capital. Sí. Que traer esos productos en camiones a la capital. Es una operación muy sencilla. Hay un aeropuerto. No hay que comprar aviones para eso, esos aviones se alquilan. Pero ya debiera estar volando uno o más aviones desde hace varios años a Venezuela, por demanda de Venezuela y por necesidad de la República Dominicana. Eso se empantanó, se llegó a 4.000 y pico millones de dólares y ahora vendieron la deuda, se enredó la cabulla. Naturalmente es una deuda que se va a echar otra vez. Venezuela va a seguir exportando. Mira. Lo que ellos mandan aquí es una tontería frente a su drama. Mira, José, se terminó el tiempo. En breve segundo, ¿qué va a pasar en Haití?
En Haití hay una crisis política conocida otra vez. Siempre hay una crisis armada. Los que salen a la calle no obedecen a ningún interés, sino a la inconformidad social. Martelly ha vegetado en el poder, se agota su periodo, las instituciones no existen, tampoco hay un ejército para dar un golpe militar, de manera que el caos y la anarquía, que son los ciclos naturales de Haití a través de su historia, entre el despotismo y el caos. El caos ha sido contenido por la asistencia internacional, por la presencia de una fuerza extranjera. Pero, John Kerry está, que es el ministro de Relaciones Exteriores, está en Haití hoy. ¿Y qué busca allá? Tratando de apaciguar la situación. Bueno. Porque están pidiendo la renuncia del primer ministro y de Martelly, la gente en las calles. Dicen que están dirigidas por Aristide. Bueno, Aristide puede alentar eso, pero es que la tendencia a la anarquía en Haití es consustancial a su esencia de nación. ¿Cuál es la esencia nacional de Haití? La falta de clases sociales dominantes, de que guíen. Dos clases, lo que tienen y lo que no tienen. Pero los que tienen no operan como clase, sino operan como individuos. Sí. Y son rivales entre sí. También. Y los que no tienen tampoco, porque no obedecen más que nadie. A la necesidad elemental del hombre, comer y vivir. Individual. Y es individual. Es individual. Sí. Lo que pasa es que cuando esa individualidad se colectiviza y hay Ya. mucha gente, eso termina en el caos. Eso es el caos y la crisis. Y sin solución. Pero esas son las alternativas de Haití, son caos o dictadura. ¿Nos afectan a nosotros? Claro que siempre se reflejan en el país, vivimos en la misma isla, nos afectan siempre. Ya. Pero, como he dicho varias veces, Haití no coge suero. Ya. No hay suero Ya. que le dé vida. José, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista, siempre contigo, haya concluido. Nos quedaron muchos temas importantes, la economía dominicana, la situación política de la República Dominicana, con miras al año 2015-2016, pero será en otro programa que vendremos, ¿no? Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, a quien le damos las gracias. Y a ustedes, yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.